guideline para la interpretación, ¿en qué momento apareció por primera vez en uno de estos proyectos? Y quizá quieran responder después de una pausa porque implica ver versiones anteriores. No hay prisa, pero sí, ya que nos ha llamado la atención sobre este punto, querríamos saber desde qué momento en el tiempo esto fue una realidad, quiero decir, se codificó como proyecto. Me dicen que ha estado desde el proyecto número 2. No me consta y tomo el tiempo que usted nos está solicitando para mirarlo. Rastrear los antecedentes y de cualquier manera cuando contestemos por escrito podemos hacer referencia. Nos dice qué año es más el proyecto número 2, porque yo no lo tengo en mente si nos estamos yendo mucho atrás en el tiempo o no. Okay. Abril del año 2021. Abril 2021. El proyecto 2. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que el señor Smith aún va a hacer algún tipo de comentarios o ya no hace falta. Oh, sorry, I think I should have said that in English. Sorry. I don't think it's necessary to. We can No get es into necesario, creo. Podemos pasar a hablar del derecho estadounidense, pero me parece que no es pertinente a hablar de este tema, salvo para decir que no estoy de acuerdo con lo que se presentó. ¿No está de acuerdo con qué? Bueno, esto no está determinado por lo que dicen los estados, sino por la Corte Suprema y por los tribunales de los federales. Por lo tanto, se trata de un estándar más amplio que implica la revelación de información. Esto no está regido por el derecho estatal. Yo estaba refiriéndome a jurisprudencia estatal, específicamente cuando se habla de que la falta de revelación en sí, eso podría implicar un sesgo. Sí, tendríamos que ver la jurisprudencia federal al respecto. Tendríamos que ver esos casos para llegar a dilucidarlo. Ms. Menaka, any points you'd like to add? ¿Algo más que quiere usted indicar, señora Menaka? Podemos explayarnos al respecto si es de interés para el tribunal. Obviamente, en todos los casos, la ley federal de arbitraje no se aplica. Hay diferentes jurisprudencias en el derecho estatal al respecto y hay mucha jurisprudencia en ese sentido, así que también tendríamos que ver si hay un elemento particular que le interese a uno. En cuanto a la regla en el arbitraje internacional, ha quedado bien establecido durante mucho tiempo que la falta de revelación de información en sí es insuficiente. Lo que hay que ver son las circunstancias subyacentes para ver si ellas pueden llevar a una recusación. Lo que me interesa es lo siguiente. Según entiendo, en cuanto a las posturas vigentes, con sujeción a cuestiones de jurisdicción que puedan plantearse, es decir, que la falta de revelación en sí como un elemento de sesgo, eso no está ya establecido. Si alguien quiere impugnar eso, lo puede hacer, pero yo así entiendo esa cuestión. Si usted se dirige al punto 8 que estábamos examinando, creo que es el 7. Hablábamos de la parte encorchetada y lo que no estaba encorchetada. Dice aquí un incumplimiento de los artículos 3 a 6 del código, eso está encorchetado. Entonces, un incumplimiento del artículo 2 en sí establecería una falta de imparcialidad o independencia. Entonces, lo que se debate aquí potencialmente limita lo que está en el 7. Así que quizás no es tan amplio como lo que se ha propuesto. Quizás no entendí totalmente eso, pero hay dos textos encorchetados. Entonces, en ese caso, uno tiene que elegir lo que uno prefiere. Así que, en sí, no establece una falta de imparcialidad o de independencia, o
un incumplimiento del artículo 3 al 6 del código. El artículo 1 es definición, no se pueden incumplir definiciones. El artículo 2 son aplicación del código, no se puede incumplir la aplicación del código. Entonces los artículos 3 a 6, el artículo 3 tiene que ver con el requisito de independencia y parcialidad, así que no puede demostrarse un incumplimiento al respecto. Y después el artículo 4 tiene que ver con los límites a las funciones múltiples. Hablamos ya de eso. Así que una falta de revelación de las funciones múltiples en sí, eso no puede ser un incumplimiento de esa obligación. Habría que demostrar, por lo menos según este proyecto, que hay circunstancias subyacentes de conflictos de intereses que serían objeto de recusación. El artículo 5 tiene que ver con la debida diligencia, el 6 tiene que ver con la integridad y la competencia. Así que veo todo esto como un tema de formulación, pero la falta de revelación de información no es un incumplimiento, es decir, no es un elemento que pueda ser objeto de recusación. Señor presidente, quería indicar que la falta de revelación en sí no establece una falta de imparcialidad. Mucho depende de lo que no se reveló. Entonces, ¿cambia la carga de la prueba? Si la parte que debería haber revelado la información no la revela, entonces me parece que la carga de la prueba debería cambiarse y estar en cabeza de esa otra parte para demostrar que lo que no fue revelado no es sustancial. ¿Un concepto así existe? Creo que no. Creo que no. Hay un deber de revelar la información, y si uno no revela la información, entonces, para justificar la falta de revelación de información, tiene que indicar uno que no es sustancial. Creo que no, porque hay dos obligaciones diferentes. La obligación de ser independiente e imparcial y también de realizar una revelación de información. Si uno no revela la información, el criterio para la recusación, independientemente de que uno haya sido parcial o lo que fuere, entonces, algunas veces se ven formulaciones que indican si la falta de revelación es un factor agravante. Esto está muy vinculado con las circunstancias. Si uno es contratado por una de las partes y uno no revela esa información, y si claramente esa es una circunstancia que puede ser objeto de recusación, entonces se puede percibir esa circunstancia como agravante, porque es obviamente problemático y es algo que puede llevar a la recusación. Y es por eso que también vemos en muchas de las decisiones de recusación que el decisor o la parte ve si existió un ejercicio honesto de la discreción. No es que haya esa carga, pero lo que hay que ver es por qué no se hizo esa revelación de información. Bueno, si era información pública, si no pensaban que esto podía ser objeto de recusación o algo problemático, hay que ver las circunstancias. No creo que haya habido un cambio en la carga de la prueba para que el árbitro tenga que explicar, bueno, claro, ellos siempre hay explicaciones que dan los árbitros, pero no creo que esto afecte la determinación subyacente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, simplemente para completar la respuesta, la pregunta que usted nos hizo anteriormente. Hay un primer proyecto, el proyecto número 1, que es del 4 de mayo, me dicen, de 2020, lo tengo frente a mí, es el artículo 5, y en ese artículo, conflictos de intereses, obligación de revelación. Esto es del 4 de mayo del 2020, antes de la segunda, de la decisión adicional, y establece en el punto 3
la obligación de revelar las relaciones con presentes y pasadas con otros decisores o con expertos que están en el procedimiento. Y ese texto es del 4 de mayo de 2020. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con esto, doctor Torterola, ha terminado sus Sí. comentarios sobre el nuevo documento Lo he que está en terminado, el sí. expediente. Muy bien. Any questions? No? No more questions? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Good. Muy bien. So as you remember, Como ustedes recordarán, questions regarding yo tenía preguntas how 2010 sobre cómo free cash flows. los flujos libres de caja en 2010-2013 fueron proyectados en la nueva situación. Could we see this now? ¿Podemos verlo ahora? De ser posible, y después podemos ver las preguntas porque hay 24 y nos gustaría escuchar cómo las partes planean el resto de la audiencia. Vamos a seleccionar algunas de las preguntas que deseen y hay otras que desean responder por escrito. Yo no creo que podamos abordar las 24 preguntas antes de las 2 de la tarde, pero no sé, estoy aquí dispuesta a escuchar las sugerencias de las partes, pero me gustaría entender primero cómo Cashmanek realizó estas proyecciones y las aceptó el tribunal. Guatemala tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Según entendimos, la solicitud de ayer fue ver las presentaciones, la formulación para la formulación de valor que subyace el reclamo de daños y perjuicios de la demandante y las observaciones que tiene la demandante sobre las diferentes fases del arbitraje. Y ustedes también nos pidieron abordar las contradicciones que hemos identificado en lo que hace a estas cuestiones en el laudo. Nos pidieron que fuésemos lo más claro posible para identificar estas contradicciones y tenemos la presentación, comenzamos con esto y después pasamos al modelo de daño. Comenzamos con las contradicciones. Sí, me interesa escuchar. Tal vez comenzamos en la diapositiva 33. Contradicciones en las conclusiones que inciden en los daños y perjuicios. Pasamos ahora a la diapositiva 35. Tomamos un enfoque diferente al que utilizamos durante nuestra presentación en la audiencia y pusimos aquí esta parte específica de los párrafos determinados que constituyen lo que nosotros llamamos la primera serie de premisas, que serían contradecidas por la segunda serie de premisas. Y comenzamos aquí con este ejercicio demostrativo. Hay una primera serie de conclusiones del Tribunal de la Nueva Sumisión y se dice que es necesario contar con pruebas para determinar si hubo daños y perjuicios por pérdida de valor y cuál sería el valor de esas pérdidas. En el párrafo 83, el párrafo dice que los reclamos por pérdida de valor y valor histórico son marcadamente diferentes. No se puede decir que las determinaciones de pérdidas históricas realizadas por el tribunal original que explícitamente decidieron fueron inadecuadas para suministrar todos los datos necesarios para el cálculo de los daños de pérdida de valor y en relación también al cálculo de la misma pérdida de los daños del valor. Párrafo 83. Ahora, párrafo 81. La diferencia es evidente desde el hecho que el cálculo del precio de venta en la situación contrafáctica en relación con los incumplimientos del DR-CAFTA no es necesariamente un ejercicio aritmético sencillo que implica datos utilizados para calcular los daños históricos con un... Perdón, lo estamos interpretando, señor. Le pido disculpas.
Es decir, ajustado por diferencias temporales en el precio de venta. Por ejemplo, el mercado para la electricidad podría haberse expandido, contraído marcadamente en el periodo histórico. Tal vez hubo más o menos compradores potenciales de EXA al finalizar el periodo del cambio material en el costo de distribución. Cualquier cambio en las condiciones del mercado se prevé que afecten el valor de EXA, pero sería independiente del tema de las pérdidas de EXA. En el párrafo 84 se necesita probar otros factores o datos que no están al alcance del tribunal original. Es claramente inseguro decidir sobre que el tema del monto de cualquier daño por pérdida de valor ha sido ya diferentemente presentado y determinado por el tribunal original, que no solo es innecesario, sino también impermisible que este tribunal escuche y decida presentaciones nuevas sobre este punto. Esto hacía referencia al párrafo 85 y tenemos el texto completo de cada una de las disposiciones aquí citadas a partir de la diapositiva 40, y por eso es que se trata de un conjunto muy extenso, porque decidimos colocar todo esto en una misma serie de diapositivas. Una pregunta al comité. Creímos que la pregunta de la presidenta era bastante específica. Querían entender ustedes cómo el señor Kaczmarek había cuantificado los flujos de caja contrafácticos entre 2010 y 2013. Y nosotros también preparamos una respuesta. Pero como acaba de decir el señor Gossis, tiene 35 diapositivas, una presentación que me imagino llevará bastante tiempo. Y esto no es lo que nosotros habíamos previsto, que una parte pudiese realizar una presentación de 30 minutos sobre daños y perjuicios. Pero sí, les dije ayer que quería entender si estas proyecciones de alguna manera incumplen lo que el tribunal dijo en el laudo. Entonces, quiero decir que hay contradicciones y, bueno, queríamos ver si lo que estableció el tribunal era necesario para establecer la pérdida de valor y también lo que utilizaron en las proyecciones de Kaczmarek. Entonces, si esto está dentro de su expectativa, quiere decir si ellos van a cubrir 35 diapositivas. Espero que no haya 35 páginas de contradicciones de la 35. Por eso es que estaba preguntando a la diapositiva 73 y dijo que va a llevar cierto tiempo. Entonces, si él va a ofrecer una presentación de media hora, creo que vamos a responder como corresponde, según lo que estaba pensando el tribunal. No la quise interrumpir porque hay interpretación, hay que hacer pausa. Antes de la interrupción de la diapositiva 40 a la 50, lo único que hicimos es tomar partes de este párrafo para mostrar más claramente dónde están las contradicciones, pero de 40 a 50 solamente el párrafo completo, en caso de que el tribunal lo quiere tener en una sola página. Yo le voy a hacer saber si hay algo que en mi opinión es impertinente. No es que vaya a leer todo esto, pero simplemente queríamos hacer más fácil el análisis y está todo en el mismo documento, pero va a ser mucho más breve que las 35 diapositivas. Lo mismo ocurre con el informe evaluatorio. Esta es la primera serie de premisas que estableció el segundo tribunal en el laudo de nueva sumisión. Y el resumen son los 6 renglones que tenemos aquí en la página 36. Conclusiones sobre los daños. Las pérdidas históricas son insuficientes y relevantes para determinar si existió pérdida de valor o el monto. Los datos utilizados para determinar las pérdidas históricas es insuficiente para determinar si la pérdida de valor existió o su monto. El tribunal original ya había concluido que no había suficientes pruebas para determinar que hubo pérdida de valor. Las pruebas de todo cambio en las situaciones de mercado podrían incidir en la determinación de si hubo pérdida de valor, y sería inseguro llegar a una conclusión de pérdida de valor sobre la base de los datos antes
que el tribunal original y el tribunal de nueva sumisión tendría que abordar con la pérdida de valor como una pregunta abierta. Esto resume los párrafos 80-86 del laudo de la nueva sumisión. La segunda serie de premisas que tienen que ver con la proposición opuesta viene ahora de los párrafos 105, 104, 134 de la misma nueva sumisión. 104, 105, 138, 134 y hemos resumido esto en 104, 105, 135 en la diapositiva 38. En estas diapositivas los árbitros de nueva sumisión dicen que las conclusiones sobre pérdidas históricas son suficientes para que el tribunal de nueva sumisión calcule y laude los daños por pérdida de valor. Los datos utilizados para determinar las pérdidas históricas son suficientes para determinar que hubo pérdida de valor y su monto. La reducción en el flujo de caja utilizado para calcular las pérdidas históricas es la única base para determinar los daños por pérdida de valor. El mismo método y datos que fueron aplicados por el tribunal original deben ser aplicados por el tribunal de la nueva sumisión, y si van al párrafo a la diapositiva 37 verán exactamente de dónde viene este texto. Vamos ahora a la diapositiva 39 porque creemos que esto responde claramente a la pregunta del tribunal de ayer. Esta es la manera en la cual cada una de las premisas en la diapositiva 35 resumidas en 36, se contradicen cada una de las premisas en 37, resumida aquí en 38. Y ustedes no pueden sostener que las conclusiones sobre pérdidas históricas son insuficientes y relevantes para determinar si hubo pérdida de valor o su monto, y al mismo tiempo haber decidido que las conclusiones sobre pérdidas históricas son suficientes para que el tribunal de nueva sumisión pueda calcular un laudo sobre daños por pérdida de valor. O no se puede decir que esta es la base para determinar los daños y perjuicios. De igual manera, no pueden establecer al mismo tiempo que los datos utilizados para establecer las pérdidas históricas son insuficientes para determinar si hubo pérdida de valor o su monto, y que los datos utilizados para determinar pérdidas históricas es suficiente para determinar que hubo pérdida de valor y su monto, o que la reducción en los flujos de caja utilizados por el tribunal original para calcular las pérdidas históricas es la única base para determinar los daños por pérdida de valor. No pueden concluir que el tribunal original ya había concluido que no tenía suficientes pruebas para establecer que hubo pérdida de valor, pero el mismo instrumento declaró que la reducción en flujos de caja utilizados por el tribunal original para calcular las pérdidas históricas es el único cimiento para determinar los daños por pérdida de valor, y que los mismos datos suministrados y aplicados por el tribunal original son los utilizados por el de nueva sumisión. No pueden establecer que las pruebas de todos los cambios en condiciones de mercado podrían incidir en la determinación de si hubo pérdida de valor, y que los mismos datos y métodos deben aplicarse. Simplemente estamos viendo aquí, probando la contradicción sobre la base de las premisas en la primera serie de diapositivas a la segunda, para mostrarles exactamente dónde están estas contradicciones en el segundo laudo al respecto. Y ahora vamos a pasar a la diapositiva 53, donde tenemos contradicciones más simples en lo que hace a interés, que es parte del cálculo de daños y perjuicios en el laudo de nueva sumisión. Y aquí el tema no podría ser más fácil. Tenemos la premisa A, párrafos 766 y 767 del laudo original, cuando que no se anularon, pero el tribunal de nueva sumisión debe aplicar el párrafo 767, que la inversión estaba libre de riesgo a partir del 21 de octubre de 2010. Tenemos la premisa B, que la tasa de interés concedida según el párrafo 767 claramente no es libre de riesgo, y esto es palabra por palabra lo que viene del laudo de la nueva sumisión. Y luego tenemos la conclusión, que también es palabra por palabra, donde dice que el tribunal de nueva sumisión concederá interés después del 21 de octubre de 2010, y esto no es palabra por palabra porque claramente hay notas al pie en el laudo. Según el párrafo 767, es imposible, en mi opinión, pasar de la premisa A a B a la conclusión.
También, esto es algo en el cual ayer mantuvimos un intercambio tácito. Los activos libres de riesgo obtienen reparación plena a través de tasas de interés que ofrecen rendimientos a una tasa libre de riesgo y para cubrir las inversiones libres de riesgo que se podrían haber realizado en el periodo pertinente. Como lo demostramos ayer, esto es lo que vemos en un glave contra Costa Rica, donde el señor Alexandrov fue abogado de Costa Rica y el señor Kaczmarek fue el experto para Costa Rica en ese caso. Y tenemos aquí una vez más en la diapositiva 52 la cita que viene de ese caso. Para ahora tomar una tasa comercial, como el tribunal sostiene en el segundo laudo, que es el objeto de conceder interés en una inversión libre de riesgo. Por favor, ¿se puede concentrar en los flujos de caja, señor Gossis? Sí, claro. Si pasamos a la diapositiva 56 y siguientes, comenzamos con un análisis de los informes del señor Kaczmarek. Comenzamos con el arbitraje original. En 58 tenemos su análisis de los métodos aplicados por cada una de las partes. El señor Kaczmarek dice, bueno, que Navigant utiliza una proyección de caja para los flujos de caja perdidos históricos y utiliza una combinación de este año y dos enfoques comparativos con empresas que cotizan en bolsa, transacciones públicas y también el valor real y el valor contable contrafáctico, que es lo que nosotros llamamos la pérdida de valor y es el reclamo por pérdida de valor en el arbitraje. Ahora bien, en opinión del señor Kaczmarek, se utiliza una proyección de caja y también el precio indicativo. A ver, Compass utiliza en el valor contrafáctico un cálculo DCF diferenciado o simplemente son enmiendas críticas, sugerencias al enfoque de DCF de Navigant. Es más fácil verlo en la nueva sumisión que en el arbitraje original. Pero, no, discúlpeme, este es el arbitraje original, discúlpeme, no lo había visto. Señora Presidenta, ¿me permite decir que el doctor Abdala nunca presentó su propio modelo de DCF, simplemente criticó el del señor Kaczmarek? Esto es importante. Si usted comparte la opinión, puede ver que Compass escogería DCF para calcular la situación contrafáctica, pero no estableció un modelo DCF totalmente separado, sino que tuvo críticas al modelo de DCF de Kaczmarek. ¿Resume esto correctamente lo que el tribunal original consideró? Sí y no. Porque el señor Abdala no solamente criticó el DCF de Kaczmarek, sino que también tenía que tener en cuenta las evaluaciones de DCF que... De hecho, ahora ya no estamos pensando en el valor real, me estoy concentrando en la situación contrafáctica. Entonces, ¿había sido un modelo de DCF totalmente separado o eran solamente críticas? No, eran críticas para Kaczmarek. Entonces, ambas partes están de acuerdo. Muy bien, siga. Gracias. No sé en qué nivel de detalle está interesada la presidencia en lo que hace los cálculos, pero aquí resumimos en la diapositiva 59 el cuadro 12 del primer arbitraje, y esto explica el efecto de algunas de las críticas que introdujo el señor Abdala para el valor original en el primer caso, en el primer arbitraje, según la opinión del experto de daños, de la demandante. Aquí hay errores, hace referencia a críticas identificadas por Compass y comienza con una evaluación original de Kaczmarek de 1 millón. Sorry.
Perdón, 1.451 millones de dólares y el impacto llevaría de las críticas a 1.406 millones de dólares. Los cambios